Reedición del libro Bandera Hueca, Historia del movimiento homosexual en Chile, del año 2008. Este es un libro antiguo que está un poco desaparecido, digamos, la gente no lo conocía del libro, pero no tenía ningún ejemplar. Se imprimieron 1000 libros el año 2008 en la Universidad Alcis, que también desapareció, y el libro también desapareció, quedó en alguna biblioteca, alguna gente lo tuvo, lo prestó y también desapareció, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba cómo puedo conseguir el libro, ¿no? Hay una versión en internet, pero que es de un, ¿se acuerdan que antes había un blogspot? Y ahí está el libro, ¿no? Y perdí la cuenta, las claves y todo, así que ni siquiera ya es mío, sino que es de las redes ahora el libro. Entonces 15 años después, frente a la pregunta de dónde está el libro, cómo conseguimos el libro, y de actualizar también qué ha pasado con la historia, reeditamos, igual que el Taller Sol, el esfuerzo comunitario. Este no es el libro de la editorial Planeta, ni Random House, ninguna de esas. La editorial es rica, poderosa, sino que editorial Siempre Viva en Vivo, que es una editorial, Siempre Viva Ediciones, que es una editorial que yo mismo inventé para publicar mis propios libros, ¿no? Porque al final cuando uno publica con las editoriales, todos ganan menos tú, ¿no? Gana la imprenta, gana la librería, gana la editorial, y a ti te pasan el 10%, que son como 3 chauchas. Si es que. Así es que reeditamos este libro con Siempre Viva Ediciones, contarles que no es porque sea un libro de mi autoría, sino que es el único libro que existe hasta ahora, y me parece que es una vergüenza, el único libro que habla sobre la historia organizada del movimiento o de la lucha LGTBI en Chile. Me parece curioso, me parece peligroso también, insólito, que no existan más versiones del libro, ¿no? De distintas facetas, lésbica, trans, ¿no? O un libro también que abarque todo. No hay. Hay algunos libros, por ejemplo, sobre la homosexualidad, el libro Raro de Óscar Contardo, pero que no habla directamente de la lucha del movimiento, sino que del concepto homosexual en general, digamos, de cómo se construyó la homosexualidad en Chile, como concepto, como historia, pero no como lucha. Yo estudiaba periodismo en ese tiempo y mi tesis de grado fue sobre la historia del movimiento homosexual, y así nace este libro. Primero nace como una tesis de grado en el año 2000, y después, hartos años después, el año 2008, ¿no? Transformé la tesis en un libro, el libro Bandera Hueca, ¿no? Que tuvo alto impacto, tuvo muy buena llegada por ser el primer libro, y de hecho sigue siendo el primer libro sobre la historia del movimiento LGTBI. Así que hay un desafío ahí para las historiadoras, las filósofas, o todos los que quieran, digamos, dar cuenta de lo que ha sido el movimiento en estos ya casi 53 años de historia de lucha, que se inicia con la primera protesta homosexual de la diversidad sexual en Chile en el año 1973. De hecho, el primer capítulo del libro habla de las locas del 73, que es la película que vamos a ver a continuación de la presentación, ¿no? Que cuenta cómo fueron los detalles, los pormenores de la primera protesta homosexual en la historia de Chile, el 22 de abril de 1973. Bueno, este libro habla sobre esa protesta. La verdad es que es el primer libro que habla con detalle, recoge testimonio de gente que estuvo en la protesta, de testigos de la protesta, recoge también lo que fue la prensa en la época. Me demoré como 1 año y medio, ¿no? En dar con los archivos concretos de la marcha, de la protesta, que fue un escándalo de la época. Ya ustedes lo van a ver acá en el documental. Y hace un recorrido histórico, no de todo, sino que selecciona algunos, digamos, hechos emblemáticos para construir una historia, digamos, un trayecto histórico. Entonces habla sobre eso, la primera protesta, el Grupo de Integración 77, el colectivo, la dictadura, pues el golpe militar, por supuesto, qué impacto, qué implicancia tuvo en la comunidad de la diversidad sexual, de las disidencias. El 77, el año 84, la creación del colectivo lésbico feminista Yuquelén,
que es el primer colectivo de mujeres lesbianas, feministas, que se organiza y que después dieron pie a la creación del dúo de arte homosexual La Yegua del Apocalipsis el año 88. De hecho, en este minuto hay una exposición, una gran exposición, una retrospectiva ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes, para que la vayan a ver, muy bonita, bastante completa diría yo, histórica, porque nunca se había hecho una exposición sobre las yeguas, menos en el Museo de Bellas Artes. Justo ahora, ¿no? Creo que Cash va a ir a ver la exposición, a ver si se mantienen las directoras del museo, no. Después, bueno, gran parte del libro habla sobre la transición, la llamada, entre comillas, transición a la democracia, ¿no? Lo que implicó la vuelta a las urnas, votar por un nuevo gobierno, la lucha, la emergencia del movimiento de liberación homosexual móvil histórico, que no el móvil que vemos ahora, ni con el presidente que vemos ahora, Rolando Jiménez, aunque sí en esa época, ¿no? Pero este otro móvil que nosotros le llamamos en el libro el móvil histórico, que fueron las primeras locas que comenzaron a hacer como incidencia política legislativa para modificar leyes, para modificar la visión, el concepto sobre las diversidades sexuales que había, diversidad que ahora se conoce como disidencia. Entonces el libro, gran parte de la mitad del libro diría yo, que tiene que ver un poco con la historia del móvil, aunque igual creo que debiese escribirse una historia del móvil propiamente tal, como móvil, ¿no? Móvil H, como se decía, o el grupo móvil. Bueno, ahí van a encontrar las luchas, por ejemplo, por la derogación del artículo 365 hasta el año 99, la sodomía, digamos, las prácticas sexuales sodomíticas entre hombres eran penalizadas con la ley, con cárcel, hasta el año 99. Entonces el libro da cuenta de todo eso, da cuenta de la lucha legal, legislativa, se van a encontrar con opiniones de parlamentarios que son bastante sorprendentes, de cómo se hablaba de la homosexualidad, ¿no? A finales de los años 90. Da cuenta también de una serie de hechos de tipo cultural, de cómo se fueron abriendo espacios. Aparece el famoso beso de Pedro Lemebel a Joan Manuel Serrat, el apoyo que tuvimos del cantante Silvio Rodríguez. De hecho, el libro se iba a llamar Te molesta mi amor, pero al final le pusimos bandera hueca, porque esta es una performance que yo hice en el tiempo que me creía performancista, ¿no? Cuando como Vueltas Locas entregábamos cartas a personajes públicos, personalidades, contándole que éramos unos pobres homosexuales, que éramos perseguidos por la ley y que estábamos luchando en contra del castigo a la sodomía. Entonces le escribimos a Serrat, a Silvio, le escribimos también a Mercedes Sosa, me acuerdo, hasta Iván Zamorano. Termina con la historia de la jueza Karen Atala, ¿no? Que hace un poquito, en estos días, ya un aniversario de lo que fue su lucha legal, su lucha internacional. Esta, no sé si se la conocen, una jueza lesbiana, ¿no? Una jueza de garantía, que estaba casada, tenía 3 niñitas, y el marido, cuando supo que ella, digamos, asumió o reconoció su orientación sexual lésbica y además vivía con su pareja, la historiadora Emma de Ramón, entonces este hombre despechado, digamos, su machismo frágil, abogado, decidió que las niñas tenían que vivir con él, porque estas mujeres le iban a dar un mal ejemplo. Fue tanto su descaro que llegó hasta los tribunales y esto se resolvió en la Corte. Todas las instancias menores a la Corte Suprema le dieron siempre el favor a la madre. Vamos, el Tribunal de Familia, la Corte de Apelaciones también siempre falló a favor de la madre, de Karen Atala, pero cuando subió a la Corte Suprema revirtió todos los fallos y le quitó la tuición de las hijas y se la dio al padre. Ustedes saben que en Chile el máximo tribunal es la Corte Suprema. Si la Corte Suprema dictamina un fallo, no hay ninguna otra instancia en Chile que dirima, ¿no?, los alegatos, las pugnas legales. Entonces lo único que quedaba era una denuncia internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se demoró, pues son juicios largos, contiendas largas, y finalmente falló a favor
de Karen Atala, ¿no? Y el Estado de Chile tuvo que llegar a un acuerdo amistoso, cambiar las leyes, ya las niñas estaban grandes, ya no tenían ninguna razón de, digamos, de recuperar la prisión, porque las niñas ya se habían criado con el padre, pero sentó un precedente histórico de que no podía haber discriminación por orientación sexual. Ese es el caso Atala, que se estudia en muchas partes del mundo y que todavía se recuerda, y el libro termina con, digamos, con esa lucha. Este año, el próximo, pretendo hacer un Bandera Hueca 2.0, porque después del caso Atala, la historia se detuvo, po. No quedó paralizado. De hecho, después viene el asesinato de Daniel Zamudio, así que en el Bandera Hueca 2.0 va a partir, ¿no? Va a partir desde el caso Zamudio hasta la promulgación de la ley de matrimonio igualitario en el tiempo de Sebastián Piñera.